Bueno, volvimos de vuelta. Ahora sí, lo que estamos haciendo nosotros es determinar, estamos analizando las deformaciones por flexión en una viga. Tenemos una viga empotrada con una carga en su extremo, que produce que al producirse la flexión justamente produce que la viga se deforme. La flexión trae aparejada una deformación. Esa deformación es una curva de deflexión, que es la deformación del eje longitudinal de la viga. Lo que nosotros buscamos determinar justamente es la ecuación de esta curva de deflexión. O sea, ¿cómo puedo obtener la función de flexión? La función de esta deflexión. Vamos a encontrar una ecuación para poder graficar la deformada de la viga. Entonces vamos a suponer justamente que el plano XY, acá está el plano XY, ¿no? Es un plano de simetría de la viga. Y que las cargas actúan ¿dónde? En él. ¿Y dónde se produce la flexión? En el plano XY. Entonces, en este caso, la flexión para nosotros se produce en el plano XY, que es un plano de simetría. Ahora, fíjate vos. Cuando se produce esta deflexión, se produce un desplazamiento vertical, ¿no? O sea, inicialmente, esto estaba acá. Inicialmente la viga tenía esta posición. Pero ¿qué pasó? Se aplicó una carga y se produce un desplazamiento. Que este desplazamiento es un desplazamiento en la dirección de las Y, de cualquier punto sobre el eje de la viga. O sea que este punto, supongamos, no sé, N, pasó a la posición deformada N'. Y esto se expresa como este desplazamiento es la deflexión. Para ponerle colores, esta es la deflexión. Ahora, vamos a considerar entonces, fíjate que la deflexión no es constante, la deflexión varía. ¿O no? La deflexión esto se llama deflexión, es si se representa con la letra griega ni, es un desplazamiento en la dirección y. Pero ¿qué pasa? Hay dos cosas que están pasando acá. Vamos a analizar que no solamente hay deflexiones, o sea, no solamente hay corrimientos, sino que también hay giros. ¿Por qué? Porque este punto existe un desplazamiento angular. Este punto, si trazo la recta tangente a este punto, recta tangente es una recta horizontal, o sea que la tangente es 0. Pero acá, si trazo a este punto, hay un cierto ángulo en comparación con el eje original, ¿o no? Hay un determinado ángulo, θ. Ya lo vamos a ver. Pero siempre hay que el famoso teta o tita. ¿Qué Belu? Decime, ¿qué descubriste? No, creo que sí, le estaba hablando. Ah, Sile, ¿qué descubriste? Ah, no, que dije que si la deflexión, o sea, ese B es paralelo al eje Y, o Esto sea, es la vertical, pendiente. o tiene una inclinación. La pendiente, ¿ves? Y la pendiente es igual a la tangente del ángulo. ¿Sí? Pero nosotros vamos a aplicar
ciertos criterios que justamente ¿qué va a pasar? Esto, al ser muy muy pequeño, este ángulo, las deformaciones, esto se confunde con el seno y esto se confunde con el ángulo. ¿Lo ven a eso? O sea, siempre jugamos con lo mismo, siempre que hablamos de los mismos conceptos. Nunca paramos de hablar del mismo concepto. Siempre trabajamos con el mismo concepto. ¿Ahí se entendió? O sea, que si fíjate vos, vamos a considerar que la deflexión, esta deflexión que tenemos acá, es una función de x, porque varía con respecto a la variación de la distancia x a lo largo de la viga, de la distancia de análisis. Fíjate que la deflexión no es la misma en esta distancia que en esta distancia, o acá, que es directamente 0. La deflexión 1, la deflexión 2, la deflexión 3. Evidentemente, conforme me voy alejando, o sea, conforme me muevo sobre el eje de las x, la deflexión va variando, por eso es una función de x. Ahora, si ustedes se acuerdan de la deflexión, ¿no? Si a nosotros a esta curva que tenemos acá le hacemos un zoom, ¿no? La tenemos un poco más detallada porque esta es muy simple y acá la vamos a detallar un poco más. Más que detallar le vamos a poner zoom. Hacemos un zoom. Entonces, fíjate vos lo que tenés acá. Tenés que es lo que vimos nosotros, el desplazamiento o esta curvatura que sufre la viga, ¿no? Sigue justamente la curvatura, o sea, sirve un arco tiene la forma de un arco de circunferencia. De un arco de circunferencia, bueno, este no era el color que yo quería usar, era este, un arco de circunferencia. De modo tal que vos fíjate, si tomamos una sección de tamaño diferencial, nos ponemos a analizar una sección dentro de toda esta viga, de la sección lateral nos analizamos una sección de tamaño diferencial. Díganme cuando se haya cumplido 30 minutos, 22 minutos. Bueno. Entonces fíjate, vos acá tenés una sección de tamaño diferencial. Acá, esto vale diferencial de x. A una distancia x, si yo sé que la deflexión vale x a una distancia x, ahí está un punto M1. Y a una distancia diferencial de x se encuentra los puntos se encuentran separados a una distancia diferencial. Que esto es en el eje de la x. Pero respecto a la curva deformada, a la curva, esto es un diferencial de s. Y si vos te acordás, si se trazaban las tangentes, ¿no? Al punto M y al punto M2, y por las tangentes a estos puntos, trazaba la normal, y esta normal que estaba acá, esa normal, y trazaba otra normal por el punto M2, donde se intersectaran ambas. ¿Cómo se denominaba eso? Se denominaba centro de curvatura.
¿Y por qué se da eso? Bueno, y por el otro trazaba otro que era otro centro de curvatura. ¿No? Trazaba por acá. Justamente entre ambas normales formaban un ángulo diferencial de θ, había un desplazamiento angular entre ambas. O sea, las normales se intersectaban en un punto, que era el punto O. Y este punto era el centro de curvatura. ¿De acuerdo? Porque ¿qué vimos nosotros, Belén y Navier? Que la curvatura, justamente, acá teníamos un diferencial de θ, diferencial de ángulo. Y esto se denomina radio de curvatura. Justamente este radio de curvatura, nosotros dijimos que la inversa, la curvatura es la inversa del radio de curvatura. Fíjate vos. La inversa es el radio de curvatura. Eso habíamos dicho anteriormente. Si nosotros consideramos esta distancia diferencial de S, la queremos calcular, esta distancia que va a ser igual, y va a ser igual al radio por el ángulo, radio de curvatura por el ángulo, un ángulo diferencial. Pero ¿qué pasa? El radio de curvatura va a ser igual a ¿quién? A el diferencial de arco sobre el diferencial de θ. Y de acá nosotros queríamos determinar la curvatura. La curvatura, K, era 1 sobre ρ, que entonces era igual a dθ sobre ds. Esta ecuación es válida para cualquier material. ¿Por qué? Porque me estoy basando solamente en las geometrías. Ahora, las convenciones de signos que nosotros habíamos adoptado para la curvatura, cuando la curvatura es positiva. Y recordad que nosotros habíamos determinado una relación entre la curvatura y el momento. O sea, cuando la curvatura era positiva, cuando el momento producía una curvatura positiva y negativa, cuando era positiva y negativa. Bueno, K era positiva cuando, fíjate vos, producía una curvatura cóncava. Sí. Una carita feliz. Era positiva cuando producía una curvatura cóncava. Pero ¿qué pasa? ¿Qué es esto de producir una curvatura cóncava? Que el ángulo ¿qué? Entonces el ángulo θ, porque fíjate vos, si la curvatura es positiva, el ángulo aumenta, el ángulo θ. Ya vamos a ver, porque acá vos tenés un ángulo y acá lo vamos a ver acá. Mucho mejor. Acá vemos una vista mucho más ampliada de esto. Zoom. Le hacemos zoom a esta imagen. Entonces acá tenemos justamente lo que estamos buscando, que acá tenemos el diferencial de arco de S. Acá tenemos los puntos. Los puntos M1 y M2. Que están incluidos dentro de la curva de deflexión. En el punto M1 y M2. Fíjate vos, lo que yo dije es que si vos trazabas la tangente al punto, ¿no? Y por la tangente al punto, o sea, trazabas la
se trazaba la normal a esa tangente, a esa recta tangente, las dos intersectaban en un punto que era el radio del centro de curvatura, ¿no? Ahora, justamente, este punto no solamente se desplazó, sino que también rotó. O sea que este punto que estaba acá pasó a estar acá. Pero no solamente se desplazó verticalmente, no solamente hizo esto, sino que también rotó. Porque rotó la sección. La sección estaba así. ¿Sí? Imagínate que esto es una viga rectangular, la sección estaba así. Ahora la sección, ¿qué pasó? Rotó. Por la normal, mira. No solamente se desplazó, sino que rotó. ¿Y cuánto rotó? Rotó un ángulo θ. Y en el punto M2, fíjate vos, la rotación no es la misma. La rotación aumenta. ¿Cuánto aumenta? Y aumenta un diferencial de θ, diferencial del ángulo. Y fíjate que el desplazamiento no es el mismo. Esto es ni, y esto es ni más diferencial de ni. Fíjate que en una coordenada, en una distancia x, el ángulo rota y se desplaza. El punto, esta sección, no el punto, la sección, en este punto, la sección, en esta ubicación, rota y se desplaza. Porque se eleva, fíjate, y rota. Ahora fíjate vos, esto es en una distancia x. En una distancia x más diferencial de x, o sea, en esta distancia, respecto de un origen, fíjate vos, la sección rota así, estaba acá así, se desplaza, pero rota más y se desplaza más. Se desplaza más hacia arriba, fíjate vos. ¿Ves? Entonces, podríamos decir esto. En X, ¿qué tenemos? Ni, ¿y qué más? Y tenemos θ, en la posición X. Y en una posición X más diferencial de X, la sección rota, se desplaza más y rota más. Y una distancia diferencial porque estoy tomando justamente un intervalo diferencial entre los dos puntos. Es una distancia infinitesimal. Ahora, si la pregunta es, ¿esto es función de X? ¿Esto también va a ser función de X? ¿O no? Porque cambia a lo largo del eje de la viga, del eje longitudinal. Entonces, la pregunta que hago acá, ¿esto qué forma tiene? ¿Cóncava o convexa? Cóncava. Cóncava. Y el ángulo de un punto a otro aumenta. Entonces nosotros vamos a decir que si es cóncava, vamos a anotar un incremento del ángulo θ, un incremento en el ángulo. Y el ángulo es función de X. Si es convexa, o
o sea, carita triste, el ángulo se reduce. ¿Cómo sería convexa? Sí. Y sería convexa si fuera así. Que esto estaría pasando si la carga estuviera aplicada como. Si en vez de, a ver, juguemos con esto. Si en vez de aplicar esta carga, así como está, la aplicara para abajo, lo que produciría es un momento negativo, porque la viga rotada sería la siguiente. La viga rotada sería la siguiente. Y rotara, esta viga quedaría así, fíjate. No sería tan así, sería más así. Entonces la curvatura que sería acá, no se nota mucho, sería convexa, sería negativa. Entonces, conclusión. Si existe flexión, la flexión trae aparejada dos cosas. No solamente las tensiones, sino también deformaciones. Deformaciones longitudinales y deformaciones del tipo angular o rotacionales. Si existe flexión, existen deformaciones o deflexiones y existen deformaciones angulares del eje de la viga o del eje longitudinal del eje longitudinal de la viga. Ahora, si ya consideramos esto, vimos que existen estas deflexiones, vimos que existen rotaciones, considerando esto, este ángulo es el ángulo de rotación o pendiente que ya lo vimos, esto es un incremento angular y esto es un incremento de la deflexión. La pendiente de la curva de deflexión, que es lo que veníamos diciendo acá, fíjate que hay una pendiente. La pendiente en M1, ¿cuánto es? Y la tangente de tita. La tangente de tita, muy bien. La pendiente de la curva en M1 es tangente de tita, que va a ser igual a ¿quién? Ya que te lo dice. Va a ser igual a dx en este punto, ¿no? Entonces la pendiente que va a ser igual a esto por dx. La pendiente va a ser igual a esto. Esto está así, esto está así. Esto es db, esto es dx. De modo tal que esto es cateto opuesto sobre cateto adyacente. Es la derivada primera.
la definición de pendiente, que es la derivada primera. La pendiente respecto a tangente es la derivada primera. O sea, que el ángulo de inclinación en ese punto va a ser el arco tangente de la sección, va a ser por dx. Pero como las estructuras reales, las deformaciones, salvo que te vayas a Antares y veas la viga que hay en Antares, No tenés guardada la foto. la Vamos a variación tener que de... tomar clases ¿Cómo, para ver Velo? la viga. Vamos a tener que ir a Antares a tomar una cerveza para ver la viga. Y vamos a ir a Antares a tomar una cerveza para ir a ver la viga. Buena Y idea. bueno, es un esfuerzo que tengo que hacer todo sea por el estudio. Todo sea por el estudio. Todo sea por el estudio. Yo la vi a la foto, no sé si la tendrás guardada vos, Juan, pero No, vi no la que tengo guardada, vamos a tener que Franco ir a la sacar había una subido. foto, así que próximo fin de nos, nos ponemos, nos vamos a Antares a tomar una cerveza. Podría ser. Claro, nos Todo sea ponemos a por... charlar de resistencia. Claro, exactamente, Nos relajamos un poco, ¿eh? exactamente, exactamente. Entonces, fíjate vos, como las deformaciones son muy pequeñas, tanto las deflexiones como las rotaciones o las deformaciones angulares y la curvatura van a ser muy pequeñas. Me gustó esa idea de ir a hacer trabajo de campo, muy bien, muy bien. Son muy pequeñas. Con esto quiero decir que son muy pequeñas, ¿no? Entonces, vamos a hacer una simplificación. ¿A dónde? ¿Dónde vamos a hacer una simplificación? Acá, donde hablamos de curvatura. Entonces vamos a hacer una simplificación en la curvatura. Yo le voy a poner simplificación. Vamos a hacer una simplificación. Esa S me salió como de Simpson. Bien, como el ángulo es muy Bueno, pequeño, porque las deformaciones son muy pequeñas, el ángulo es muy, muy pequeño. Entonces esto al ser muy, muy, muy pequeño, fíjate vos, es muy pequeño el ángulo. Es un diferencial. ¿Y qué significa que es un diferencial? Que es de un tamaño infinitesimal. ¿Y qué significa ser de un tamaño infinitesimal? Que es tan pequeño como yo quiera. Entonces, el ds, justamente acá, las deformaciones son muy pequeñas, ¿no? Entonces, al ser muy pequeñas, justamente ds, que lo veíamos por acá nosotros, estaba por acá, entonces esto viene para acá, tiende a confundirse con dx, porque es muy pequeño, ¿no? Y la tangente de θ se confunde con el seno de θ. Y el seno de θ se confunde con el ángulo. Entonces, si reemplazamos esto, ¿qué expresiones obtuvimos acá importantes? Porque sacamos expresiones importantes de acá. ¿O no? De acá esta, que hablamos de θ. Entonces θ se transforma en tangente θ en θ. Esta que vimos acá. Y la otra expresión que vimos acá fue esta, importante. Entonces fíjate vos, lo que antes era, y ahora pongamos reemplazando, en
K en la expresión, o mejor dicho, en la ecuación de K y de tita, vamos a ver que nosotros sabíamos que la curvatura que era Sí, igual Juan, a d tita, sí, sobre una ds, preguntita. el ¿Por arco, qué, sí, por qué la tangente de tita es como aproximada al seno de tita? ¿No porque sería se como va, para el coseno? ¿O no? Ahí me perdí. no, porque se van confundiendo los ángulos, se iban Claro, confundiendo. el ds con el dx, ¿o no? Ah, Claro, el ds con el dx, obviamente. ds con dx. Y esto, bueno, ya está. Ahí tenemos la expresión para las pequeñas deformaciones. Y el ángulo tita, aquí era igual el ángulo tita a db, esto era tangente de tita. Ya se cumplió el tiempo, los 22 minutos. Gracias, Belén.